les presento a este personaje que quiero mucho, Darío Bernabeu. Mi nombre es... Mi amigo Mariano. No venimos a presentar formalmente un libro porque por ahí uno presenta cosas nuevas y este libro tiene, no sé si decir la cantidad de años que va a dar una evidencia. Sí, bueno, tiene su tiempito. Le venimos a contar una experiencia que ha sido una experiencia de vida, que ya lleva varios años, que tiene un nombre, ese nombre, Hefesto, el libro. Entonces eso es lo que les vamos a contar un poquito de lo que ha sido la experiencia de escribir este libro. Con este amigo hemos escrito algún que otro libro también, además de este, pero este es muy especial, pues está muy alineado con la idea de este día, ¿no? de compartir conocimiento, el software libre, las libertades, etc. ¿Alguna especie de Zoom? ¿Pantalla completa? Ignore la parte de abajo. Bien, ¿qué es Hefesto, este libro, no? Primera cuestión, es una publicación, como dice ahí, con licencia libre. ¿Sí? O sea, cualquiera de ustedes se puede descargar el libro, puede aprender con ese libro y, como vamos a ver un poquito más adelante, puede contribuir con el libro también. Sí. ¿Qué quiere decir que sea Creative Commons? ¿Sí? Esos iconitos un poquito de la licencia más. Ahí voy al micrófono. Bueno, Gracias. Elegimos esta licencia y con estas características, cuando utilizamos Creative Commons, podemos especificar un poquito más para acá, un poquito más para allá, de acuerdo a lo que tengamos en mente. En este caso, tenemos Creative Commons, atribución. Si alguien utiliza el libro, nos tiene que hacer atribución en los créditos. No se puede cobrar por hacer reformas al libro, ¿sí? Y que se comparta por igual. Inicialmente habíamos pensado en otro tipo de licencia, que es la licencia de documentación libre de GNU, que ahora no sé cuál es la sigla, pero bueno, me voy a ir haciendo. Lo que tenía la otra licencia es que era, lo voy a contar al revés. Esta licencia se puede aplicar más en Latinoamérica, sí tiene más reglamentación. Entonces optamos por esta, que en cuanto a las libertades comparte los mismos principios que la licencia de documentación libre de GNU, que son las 4 libertades. ¿Dónde está? Seba, que habló al principio. Sí, la que estuvo hablando Seba al principio. Las 4 libertades que habló Seba al principio. ¿Qué son las licencias de la más? ¿Cuál es la sigla? Bien, además de ser todo eso, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver un poquito con nuestro ego, ¿no? ¿Cuál parte? Acá. Sí, esa es como la base. Siempre está. Sí. ¿Qué obtenemos si leemos este libro, no? ¿Para qué nos sirve? Bueno, es una metodología. Es un libro que básicamente contiene... ¿Eso es de la próxima? Ah, sí, claro. Es de la próxima. Es como que no se ve bien, digamos. Sí, no se ve muy bien. Ah, ahí está, bien. Bueno, es un libro que propone una metodología propia, ¿sí? Una metodología desarrollada por Darío, que también tiene una historia que estaría muy bueno, pero bueno, ya no vamos a perder mucho más tiempo con esto. Que permite, siguiendo estos pasos, que son pasos muy simples, es una metodología que está orientada a que cualquiera lo pueda leer sin grandes preconocimientos, etc. Me permite construir un data warehouse. ¿Sí? Otra palabra ahí que algunos entienden, otros no. ¿Sí? A ver. No, al revés, así. Bueno, el libro,
¿sí? Si uno sigue esta metodología, estos pasos simples, va a terminar construyendo un data warehouse. Pero además de construir un data warehouse, va a terminar comprendiendo qué es lo que hizo. Detrás de estas palabritas, data warehouse, etc., hay toda una serie de definiciones, de conocimiento, que lleva mucho tiempo ya, afinándose. Entonces el libro propone inicialmente incluso algo que le hemos denominado sistematización o sería un marco conceptual que me va a ayudar a comprender todo lo que estoy haciendo después. Gran parte del trabajo en la escritura de este libro se basó en tratar de llevar ese marco conceptual con definiciones por ahí muy técnicas, muy complejas en el tema, bajarlo lo más posible, o sea, bajarlo. Por ahí un poquito más adelante hablamos de que está escrito con un lenguaje cercano a lo coloquial. En este tipo de cuestiones siempre, digamos, la preponderancia ha sido un lenguaje muy técnico, muy complejo, con lo cual en realidad estabas excluyendo un montón de gente. Estabas excluyendo del acceso a ese conocimiento un montón de gente simplemente porque estaba escrito para gente que está a 2 metros, caminando 2 metros arriba del piso, ¿sí? Bueno, la idea es que cualquiera pueda acceder a ese conocimiento, entonces eso es el libro, ¿sí? El libro se publicó con el ánimo de, pues nos preguntamos eso con Darío, de decir, ¿por qué se publicó este libro? ¿Por qué se hizo ese libro? Sí, ya sé que me estoy adelantando, pero tenemos poco tiempo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Bien. Nos contaba un poquito qué es Data Warehouse, sí, Data Warehouse y yo sigo con la otra. Bien. Bueno, esto que están viendo ahí es un resumen del proceso que voy a seguir, que se denomina de Data Warehousing, del proceso que me va a hacer seguir este libro con esta metodología, al final de la cual me voy a encontrar con un producto que es un Data Warehouse, que es básicamente una base de datos, ¿sí? Lo cual llevó muchísimo tiempo resumir en una pantallita esos poquitos grafiquitos que están ahí, que básicamente me va a guiar en cada uno de estos puntos, ¿sí? Para que finalmente yo llegue a los usuarios, ¿sí? Los cuales van a tener una gran herramienta para poder tomar decisiones. Esa es la idea final como resumen, ¿sí? Esto les va a generar básicamente una herramienta que les va a brindar conocimiento necesario para que tomen decisiones, ¿sí? Básicamente eso es un poco lo que propone el libro. Si puedes resumir en pocas palabras qué es un Data Warehouse. En pocas, sin usar la palabra multidimensional. Bien, un Data Warehouse es una base de datos, ¿sí? Me cuesta definir base de datos y hace más de 30 años que trabajo con base de datos. Yo soy docente en materias de base de datos en un montón de lugares y me está costando en este momento mucho. No me cuesta. Hay 2 grandes bases de datos, ¿sí? Muy rapidito. Bases de datos que están orientadas a recopilar datos el día a día. No sé, voy a un negocio y me venden algo, me venden un producto. Esa pequeña venta va a parar y se almacena en un lugar, cosa de que mañana, pasado mañana, el año que viene tenga ese dato, ¿sí? Que se almacene en el tiempo de forma persistente. Esas son las bases de datos más comunes que tenemos todos, ¿sí? Se llaman bases de datos operacionales porque almacenan datos, ¿sí? El Data Warehouse no es ese tipo de base de datos. El Data Warehouse no almacena datos, almacena conocimiento, ¿sí? O almacena información. ¿Qué quiere decir eso? Que son bases de datos que primero procesaron todos esos datos que estaban sueltos, que no tenían sentido por sí mismos, ¿sí? Y el resultado de ese proceso se almacenó en una nueva base de datos, ¿sí? Y esa base de datos se llama Data Warehouse. O sea que básicamente el Data Warehouse y la base de datos común y corriente u operacional, la gran diferencia que tiene es que una almacena datos y la otra almacena información o conocimiento, ¿sí? Que es básicamente lo mínimo que yo necesito para poder tomar una decisión. Yo no puedo tomar una decisión con un dato, ¿sí? A las decisiones las tomo teniendo información y teniendo conocimiento, ¿sí? Sí.
Digamos que dejamos de utilizar los datos. ¿Nos sacas fotos, Mariano? Necesito recuerdos. Con el teléfono. Sí, pero mis nietos que no voy a tener necesito recuerdos. Si pueden hablar con el micrófono, está bueno por el. Ah, te va a poner atrás, no se va a llegar. Entenderme, quererme así. Se trata de que, por ejemplo, partamos de una biblioteca que registra los préstamos de libros, y ese hecho de registrar ese préstamo. ¿Me estás filmando o me estás sacando foto? ¿Qué preferís? Que me saque foto. ¿Te estoy sacando foto? ¿Qué le dije hace rato? Yo te estoy sacando foto, pero como mirar, Pero está súper. te estoy sacando foto. Entonces, este dato que queda como un producto secundario de nuestra actividad, porque queda registrado y después no lo vemos más, la idea es mezclarlo con análisis para que este dato sea importante y pueda aportar a un conocimiento que nos ayude, lo dijimos antes, a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si venimos prestando muchos libros de poesía, que bueno, Marino, voy a decir el mismo ejemplo que hablamos. Si venimos prestando muchos libros de poesía, ¿de qué voy a comprar el mes siguiente? ¿O de qué voy a tener más stock? La respuesta no les sorprenderá. Entonces, un poquito decía vos antes, Mariano, por ejemplo, tenemos un dato que puede ser: presté un libro hoy. ¿De qué me sirve esto? Solamente no, la no registración y... ¿Estás filmando, Marino? ¿Qué No, estás estoy haciendo? sacando fotos, loco. Pero por ejemplo, decir, ¿cuántos libros de poesía presté en los últimos 15 días? X. Eso ya es conocimiento. Y tiene un marco para que este conocimiento, no quiero decir útil porque está ahí la palabra, Beneficio. Sirva, tenga sentido. Claro. Significativo. gracias, Marlon, oportuno, relevante y útil, adaptado al contexto de la organización. Si necesito tomar una decisión, necesito los datos ahora y no mañana. Esto ya lo contemplamos antes y adaptado al contexto de la organización. Tiene que ser un conocimiento que me permita tomar la decisión. En este caso va a estar relacionado con los préstamos de los libros. Si quieres añadir, yo me voy para eso. Bien, también uno puede preguntarse por qué uno toma la decisión de escribir un libro de este tipo, asumiendo que debe haber mucho ya de esto escrito. De hecho, sí, en el momento que se comenzó a escribir este libro había, no sé si mucho, pero había. ¿Pero qué había? Bueno, los libros eran demasiado técnicos, abundaban en detalles muy técnicos que requerían un preconocimiento, un bagaje muy importante de la persona que quería encarar esa temática. La gran mayoría estaba escrito en inglés. Este es un tema que no tiene tantos años, digamos, 20, digamos, no sé, si mucho más que eso. Y estaba dirigido a perfiles y puestos empresariales muy específicos, ¿sí? Y todo el vocabulario, todo ese mundo, ¿sí? Estaba muy cerrado. Hay dos autores muy conocidos, particularmente Aymon se lo considera como el padre del Data Warehouse, pero también Kimball, que es otro de los autores que comenzaron a escribir esto a mediados de los años 90. Pero uno toma esos libros, si bien sentaron las bases. Particularmente uno toma un libro de Kimball que era el Toolkit, ¿sí? Era como una caja de herramientas, donde básicamente era como si uno tomase prospectos muy complejos de herramientas y tengo que decir, para aprender a usar estas 10 herramientas, que no sé si me van a servir para algo, tenía que comerme los 10 prospectos muy complicados y después veo qué hago con eso. O sea, realmente muy complicado. Sí. Sí. Y
Bueno, eso era un poco lo que había. ¿Qué aporta Hefesto? Bueno, está escrito en español, ¿sí? Eso está bastante bien. Tiene un lenguaje en donde se ha tratado de quitar todo lo que realmente no aporta nada y me lleva más minutos de lectura. O vieron cuando uno escribe de una manera retorcida para decir yo puedo escribir así y la verdad que le calienta un pedo si el resto entiende o no, ¿sí? O si le lleva más tiempo o no. Por ahí lo importante es escribir algo que al otro le llegue directamente y sin andar con demasiada vuelta, ¿sí? Entonces es un lenguaje que tiene su formalidad, ¿sí? Porque estamos hablando de modelados, etcétera, etcétera. Entonces hasta esa parte hemos respetado de alguna manera cierto lenguaje formal, pero después el resto del libro es bastante agradable de leer. Sí. La última versión hemos agarrado párrafo por párrafo. Sí, exactamente. Se ha hecho énfasis en el libro exclusivamente en aquellos aspectos que suman algo. ¿Sí? El resto se lo saco de encima, esos prospectos gigantes de decir, a lo mejor del prospecto no me sirve el 90%, bueno, hemos tratado, hemos hecho un esfuerzo muy grande para reducirlo al 10% necesario. Pero en realidad creo que uno de los aspectos más importantes del libro es que también con Darío lo hemos discutido, el libro está vivo. ¿Sí? Porque el libro, en general uno dice, yo, autor, escribo un libro, de hecho nos ha pasado con otra publicación, que no es de este tipo, el libro es estático, o sea, lo publiqué y muere ahí el libro, digamos, y ya está, si tenía algún problema, si tenía algo el libro, ahí queda. Este libro no es así, este libro de hecho constantemente está cambiando, ¿sí? ¿Cómo cambia? Cambia por el aporte de gente en todo el mundo, literalmente, porque hemos tenido feedbacks de este libro de gente de todo el mundo, ¿sí? De habla hispana, pero de todo el mundo, de muchos lugares en el mundo, ¿sí? Entonces, hemos tenido mucha retroalimentación de los lectores y básicamente las versiones del libro, las nuevas versiones se basan mucho casualmente en esas retroalimentaciones. El libro está muy probado, la metodología está muy probada. Sí. Y bueno, este punto tiene mucho que ver con esto del software libre, que si hubiésemos publicado el libro como privativo, hubiese quedado ahí y no hubiese el feedback, la retroalimentación. Quizás lo hubiésemos actualizado cuando se nos viniera la gracia de hacerlo, con los conocimientos que adquirimos. En el caso de ahora es que dejamos nuestros mails al acceso, a veces nos preguntan qué significa tal cosa, por qué pusieron tal, he hecho esta metodología de esta forma, me salió de esta manera, y se toma eso y se vuelve a sacar una nueva versión, que sería más o menos lo que se estuvo hablando al principio de los conceptos del open source. ¿Cuál fue la motivación? Yo creo que con Darío no lo dudamos nunca, o sea, nuestra principal motivación siempre fue, y desde hace mucho, compartir el conocimiento, ¿sí? Incluso charlando, filosofando un poquito, yo le decía a Darío que a mí me fascina la docencia por eso. O sea, dentro de todas mis actividades, la que más me gusta es la docencia. Y creo que me gusta por eso, porque me gusta compartir conocimiento. Y el libro, a veces a uno como que le explota, le sobran ese tipo de cosas, el libro también fue una forma de gastar energía. Digo, a mi hijo, por ejemplo, le sobra mucha energía física, entonces, bueno, como que el libro es una forma de liberar esa energía, de compartir cosas. Y también uno se comienza a dar cuenta con este tipo de iniciativas que el conocimiento, o sea, que espera también que el conocimiento crezca a partir de esto, del feedback con lo que tengo con los lectores, etcétera, etcétera. Y eso está muy bueno, muy, muy bueno. Hemos planteado también
mostrar o hablar o discutir un poco sobre qué resultados se han tenido y se tienen constantemente. Esto tampoco es estático. Pero el primer resultado que quedó plasmado sin ningún tipo de duda es que la necesidad de compartir conocimientos digamos, está satisfecha. ¿Sí? O sea, eso se cumple muy bien. Este libro es bastante usado, se extendió muchísimo en Latinoamérica. Tenemos muchos casos, realmente muchos casos, una buena cantidad de casos en distintos países de Latinoamérica. ¿Sí? No los vamos a enumerar, pero realmente son muchos, incluso cruzando también el charco también, allá por España, etc. ¿En qué ámbito se usa este libro? Inicialmente se comenzó a usar mucho en ámbitos académicos. De hecho, actualmente, y desde hace ya varios años, forma parte de la currícula de materias de análisis de datos en varias universidades, ¿sí? Pero también nos comenzamos a dar cuenta que con el tiempo, por supuesto, primero se prueba en los ámbitos académicos y después cuando funciona en los ámbitos académicos se ha comenzado a usar también en ámbitos profesionales. O sea, hay grupos que se dedican a desarrollar data warehouse y que tienen como base la metodología Festo, ¿sí? Es muy curioso, bueno, me sigue resultando curioso entrar en las búsquedas, poner efecto y encontrar un montón de gente de todos lados aplicando la metodología. Maravilloso. E incluso muchas de tesis, proyectos de grado basadas en la metodología. Estos datos los tenemos en base a eso, a la retroalimentación, digamos. A veces la retroalimentación es tan sencillo como que te cuentan algo y a veces te cuesta muchas horas de tu vida. En el sentido de que a veces la retroalimentación suele ser, como está expuesto en nuestro mail, etcétera, etcétera. En ese lugar hay gente de todo el mundo que te dice, che, voy a hacer mi trabajo final de grado, universidad, no sé, desde los cubanos, peruanos, uruguayos, etcétera, ¿me podrías hacer la tutoría? Acá muchos kilómetros por mail, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, a veces sí uno tiene tiempo, a veces no, pero hemos hecho mucho de eso, incluso acá dentro del país, bastante. ¿Sí? Ese tipo de feedback, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? Son muy directos. Con toda esta retroalimentación y todas estas pruebas de muchos años ya que lleva esta publicación, ¿sí? Hemos validado la metodología. ¿Sí? No necesitamos por ahí, o sea, fue una validación muy empírica, digamos. Está bastante probado. Y por supuesto, hemos validado que el marco conceptual funciona y llega a la gente. Se entiende, digo. O sea, hemos validado ambas cosas. Toda la parte conceptual del libro y la parte metodológica, porque se llegó siempre a buen puerto, ¿sí? Se cumplió siempre el objetivo. Bien, nada, eso era lo que les queríamos contar. Por supuesto, decirles que el libro es gratuito, se puede descargar. Esos son hay una versión online que se puede leer por HTML, digamos, muy navegable, etcétera, etcétera. Pero también hay una versión en PDF que se puede descargar. Esos son como los dos sitios formales donde está el libro, pero hay réplicas del libro en todos lados. Esta es la versión 3.0 del libro, pero si se fijan, este libro comenzó o tuvo su primera versión en el año 2007. Pero en realidad empezó la historia en el año 2006. O sea que realmente es un adolescente, ya tiene sus años el libro y está muy, muy probado. En este tipo de cuestiones, más que un adolescente, es un viejo sabio, digamos. En este tipo de cuestiones, un viejo sabio. Más allá de todos esos años, tiene años de trabajo, muchas horas de trabajo compartido, ¿sí? Compartido entre los que hemos finalmente puesto los dedos sobre el teclado, pero toda gente en el mundo, ¿no? Que se tomó la molestia de escribir un mail, que se tomó la molestia de discutir o de decir, mira tal cosa, estaría mejor engancharla en tal lugar. O sea, acá hay mucha
Mucha gente que ha puesto su tiempo, ¿sí? Sus ganas, para que esto sea lo que hoy en día es, ¿no? La historia es muy linda contarla, pero bueno, no tenemos tiempo. Pero es muy interesante contar. A lo mejor en otra edición podemos contar un poquito la historia de cómo se gestó el libro originalmente. Quiero añadir, Mariano, dijiste que era gratis. Libre. Claro, no es gratis, es libre. Es libre. ¿Sí? Tiene en cuenta los conceptos que De las libertades del software. que enumeramos encima, que era por ejemplo el de compartir conocimiento, de que crezca, aportar a la comunidad. Entonces tenemos ideales que empujan a que saquemos una publicación libre, lo cual tiene muchas horas de trabajo, pero no es gratis, es diferente la gratuidad que la libertad. Hubo un año en que vendí, fueron con las primeras versiones, vendí copias impresas. También, ¿no está Damián? También tiene la edición fantasma, por ejemplo. Nano, ¿vos tenés una? Creo que no. ¿Por qué no me compraste una? Y quedar autografiada, ¿verdad? Bueno, tengo autografiado. no autografié nada. Bueno, la tercera. Lo que vale eso ahora. Pero sí, es libre, pero te puedo vender una edición impresa. Claro. Si no me la querés comprar, imprimila vos. Te puedo vender un CD con el PDF dentro y cobrarte 500 pesos. ¿Puedo? ¿Sí? Pero si no querés, te la bajás vos y te la grabás en tu propio disco. Digo, como para... Habíamos hablado de esto de que no se entienda que es gratis, sino que es libre. Sí, a veces, bueno, esto va para otro lado, digamos, pero por ahí es interesante como para cerrar, que bueno, lo discutimos si hablarlo o no, pero bueno, por ahí uno asocia mucho el software libre con algo que uno hace caritativamente y de lo cual no puede vivir, ¿sí? Y ha costado mucho tiempo desambiguar esto, ¿no? Porque uno se va a enfrentar a este mundo a decir, ¿me dedico al software libre? No, porque me voy a cagar literalmente de hambre. No es así. De hecho, surgieron cosas a partir de esta apuesta y otras apuestas que hemos hecho respecto de software libre concretamente, para otra charla, de que en realidad tuvimos una muy buena respuesta económica incluso, ¿no? Nos ha permitido viajar juntos, dentro del país, fuera del país, ¿sí? Porque a través de esto, como tarjeta de presentación, por ejemplo, con alguna que otra cosita, nos llamaron de distintos lugares, vengan muchachos, den un curso, y nada, económicamente fue muy redituable, ¿sí? Ha sido muy redituable. O sea que es una buena apuesta también, ¿sí? Es una apuesta que te hace sentir mucho más libre porque estás haciendo realmente lo que querés, que es compartir, ¿sí? Y sin embargo, no es que no puedas vivir de eso, o sea, no es que eso no vaya a tener una compensación económica, ¿sí? Y eso también estuvo muy bueno, esto fue una muy buena tarjeta de entrada y también a distintos lugares y nada, te da como un nombre, nos ha dado como un nombre en muchos lugares, terminan conociendo. Lo que sí, este tipo de apuestas, y hay que saberlo, tienen que ser serias, ¿sí? Y serio quiere decir que te lleva mucho tiempo, realmente te lleva mucho tiempo. No es una cosa que vos digas, hoy la hago y mañana no porque no tengo ganas, porque se acabó la historia. O sea, hay que poner de tu tiempo constantemente y mucha cabeza, ¿sí? Muchas ganas, ¿sí? Y a veces no tenés ganas de hacerlo, no constantemente tenés el tiempo, estás cansado. Sin embargo, es así, si no tampoco no funciona muy bien, digamos, ¿sí? Software libre y esas cosas que a veces también, y hace muchos años atrás, se las vinculaba con algo que era poco serio, porque es gratis, porque no se paga, porque esto, porque el otro, no es serio. De hecho, actualmente, y menos mal, se ha demostrado, ¿no?, que el software libre es el que más calidad tiene. Simplemente porque hay gente, o sea, tiene mucho aporte detrás del software, está muy probado y sabe cómo está hecho, ¿sí? Entonces, pero bueno, digo, requiere realmente dedicación, tiempo, ganas,
¿Sí? Bueno, no tengo mucho más para decirles, esos son contactos nuestros. Hacemos otras cosas también, hacemos de comer, somos buenos en la cocina. De 8. Bueno, muchas gracias.